El viento soplaba fuerte en las calles de la Ciudad de México mientras Gabriel, un hombre de 30 años, de rostro pálido y con ojeras profundas, caminaba hacia un pequeño altar en un callejón oscuro. Su expresión estaba llena de preocupación y su mirada fija en la figura de la Santa Muerte que lo esperaba entre veladoras y ofrendas. El altar estaba cubierto de polvo y cera derretida. Las luces de las veladoras parpadeaban con el viento, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes agrietadas del callejón. Gabriel se acercó lentamente, con pasos vacilantes, mientras el crujir de las hojas secas acompañaba su avance. «No tengo otra opción», murmuró Gabriel para sí mismo, sus dedos rozando el frío manto de la estatuilla. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Había escuchado historias sobre los pactos con la Santa Muerte, sobre las almas que buscaban protección, fortuna o venganza. Pero él buscaba algo más, respuestas que solo la muerte podía ofrecerle. Se escuchó un murmullo en el viento, como si alguien le hablara en susurros inaudibles. Gabriel dio un paso atrás, pero no se apartó. Su desesperación era más fuerte que el miedo. Horas después, Gabriel regresaba a su pequeño departamento. La atmósfera en su hogar era tensa, casi opresiva. Su hermana, Elena, lo esperaba, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y enojo. Elena, de 28 años, tenía la piel morena y el cabello oscuro recogido en una coleta. Su mirada penetrante lo seguía mientras entraba. ¿Otra vez has ido al altar?, preguntó Elena, con una voz cargada de desaprobación. Gabriel evitó su mirada, sentándose frente a la pequeña figura de la Santa Muerte que había colocado en su mesa. «Es lo único que me da paz», respondió, acariciando suavemente la figura. Su voz era débil, pero firme. Elena frunció el ceño y se acercó. Se quedó de pie junto a él, observando la figura con desagrado. «Esto no es paz, Gabriel. Esto no es normal. Estás cambiando, y no para bien», le advirtió con un tono serio. Gabriel suspiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras de su hermana. Pero no podía apartarse de lo que había empezado. Sentía que había algo más grande esperándolo, algo que solo la Santa Muerte podía revelarle. Se escuchó un golpe suave desde la puerta, interrumpiendo la tensión entre los hermanos. Gabriel miró hacia la entrada, pero no vio a nadie. Los dos intercambiaron miradas inquietas. «¿Escuchaste eso?», preguntó Elena, su voz temblorosa. Gabriel asintió, pero no dijo nada. Se levantó lentamente, mirando hacia el pasillo oscuro que conectaba su habitación con la entrada. El aire dentro del departamento se había vuelto más denso, casi sofocante. Gabriel no pudo evitarlo. Esa misma noche volvió al altar, incapaz de resistir el llamado. Se escuchaba el eco de sus pasos resonar en el callejón vacío. Las veladoras seguían parpadeando bajo el viento frío de la madrugada, pero había algo diferente en el aire. El ambiente se había vuelto más pesado, y el silencio que lo rodeaba resultaba abrumador. «Santa Muerte, por favor. Necesito tu ayuda», susurró, encendiendo una vela frente a la figura. De repente, el viento sopló con más fuerza, apagando todas las velas a su alrededor. Un susurro bajo e indistinto llenó el aire, haciéndolo temblar. Gabriel sintió una presencia a sus espaldas. Giró lentamente, y ahí, en medio de las sombras, una figura encapuchada se hacía visible. Era la Santa Muerte, pero no como la figura inerte en el altar, sino una entidad corpórea, su rostro una calavera envuelta en un manto oscuro que apenas dejaba ver sus huesos. «Me has llamado», dijo la figura, su voz era profunda, resonante, como si proviniera desde las profundidades de la tierra. Gabriel retrocedió, asustado, pero no había escapatoria. La Santa Muerte avanzó lentamente, con cada paso haciendo que el aire a su alrededor se volviera más frío. «Tú buscaste respuestas, y yo tengo el precio que debes pagar», continuó la figura, sus ojos vacíos clavados en Gabriel.
El hombre cayó de rodillas, su cuerpo temblando de miedo. No sabía cómo responder. No sabía si debía huir o enfrentar lo que había invocado. Por favor. No sabía lo que hacía, suplicó Gabriel, con la voz entrecortada, apenas saliendo de su garganta. Se escuchó el sonido de campanas a lo lejos, resonando en la oscuridad de la noche. El ambiente se volvió más denso, como si la misma noche los envolviera en una trampa. De vuelta en su departamento, Gabriel comenzó a notar los primeros efectos del pacto. La figura de la Santa Muerte que había traído a su hogar parecía cobrar vida. Las sombras en su habitación se alargaban de manera antinatural, y por las noches oía susurros en los rincones más oscuros. Se escuchaba el tic-tac del reloj en la sala, más fuerte de lo normal, cada segundo parecía alargarse. Elena lo observaba desde el umbral de la puerta. Su expresión era seria, casi furiosa. Esto tiene que parar, Gabriel. Esto no es un juego. ¿No ves lo que está pasando?, le dijo, su voz firme pero con una pizca de miedo que no podía ocultar. Gabriel la miró, sus ojos reflejaban cansancio y angustia. No puedo. Ya es demasiado tarde. Ella me sigue, Elena. No puedo detenerla. Elena se acercó y le tomó la mano con fuerza, como queriendo traerlo de vuelta a la realidad. No, Gabriel. Podemos encontrar otra forma, pero no así, dijo, tratando de convencerlo. Pero Gabriel apenas la escuchaba. Su mirada se fijaba en la figura de la Santa Muerte, que parecía observarlo desde la mesa, inmóvil pero amenazante. Días después, las cosas se volvieron insoportables. Cada noche, la presencia de la Santa Muerte se hacía más palpable. Gabriel sentía su sombra al acecho, acercándose más y más. Las luces en su departamento parpadeaban constantemente y el aire era tan pesado que apenas podía respirar. Se escuchaba un golpe en la ventana. Gabriel giró rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, sabía que no estaba solo. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una presencia en la habitación. El aire se volvió helado. El susurro que había oído tantas veces ahora se hacía más fuerte, envolviendo la habitación entera. Gabriel se levantó bruscamente de la cama, respirando con dificultad. Se escuchaba un leve crujido, como si alguien caminara lentamente por el suelo de madera. ¿Quién está ahí?, preguntó en un susurro, su voz rota por el miedo. De la esquina de la habitación, las sombras comenzaron a moverse, tomando forma. La figura de la Santa Muerte emergió lentamente de las sombras, su manto negro arrastrándose por el suelo. No hay escapatoria, dijo la figura con una voz fría y vacía. Gabriel gritó, cayendo de rodillas mientras la figura se acercaba. Elena llegó al departamento de Gabriel, inquieta por no haber sabido de él en días. Abrió la puerta, y el lugar estaba completamente oscuro. Las ventanas cerradas, las cortinas tiradas. Apenas entró, sintió la presencia opresiva que llenaba el lugar. «¿Gabriel?», llamó, su voz resonando en la penumbra. Se escuchó un susurro bajo, como si el lugar mismo respondiera. Elena avanzó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera. Al entrar a la sala, lo vio. Gabriel estaba en el suelo, temblando, sus manos aferradas a la pequeña figura de la Santa Muerte. «Gabriel», gritó Elena, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura de la Santa Muerte apareció, deteniéndola con una mano esquelética. El aire en la sala se congeló. Elena, horrorizada, retrocedió mientras la muerte la observaba con ojos vacíos. «Él pertenece a la muerte. Y ahora». «Tú también», dijo la figura con una voz resonante. Elena gritó de terror, pero no podía moverse. La sombra de la muerte se cernía sobre ella, su destino sellado. Días después, el departamento estaba vacío.
Los vecinos hablaban de extraños sucesos, pero nadie sabía realmente qué había pasado con Gabriel y Elena. Solo el altar callejero seguía encendido, con veladoras nuevas y ofrendas frescas. Una figura solitaria, una mujer vestida de negro, colocaba una vela en el altar. Se escuchó un susurro en el viento, y la figura desapareció lentamente en la oscuridad.